Nos congregamos hoy con gran expectación, queremos verte, Dios. Arde el corazón con fuego de tu amor y enciende la reunión. Eres tu razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Enciende nuestro ser y haz resplandecer a cada corazón. Tu espíritu vendrá, se manifestará tu gloria y tu verdad. Eres tu razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Buenas noches, hermano. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes con el tema Cristo transforma la debilidad en fortaleza. Quisiera primeramente introducirle los antecedentes, de dónde surgió digamos, de este tema que sin lugar a dudas tendría interés en donde yo presente primeramente los antecedentes que son mi propio testimonio, qué es lo que me hizo reflexionar
sobre este tema y quisiera compartirlos. En una introducción que va a ser bastante amplia y el resto de la conferencia va a estar más bien ligada a la situación de tratar de explicar la parte bíblica eh, que sostiene mis reflexiones para que puedan ustedes tener una idea de lo que significa cómo el Señor transforma tu debilidad en fortaleza. En primer lugar, yo quisiera introducirme con una oración. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de estar aquí en esta conferencia, Señor, para poder reflexionar cuán grandes cosas haces tú en nuestras vidas y cómo tus promesas a tus hijos son reales, Señor, y comprobar una vez más que la fe sí funciona. Permíteme, Padre, que seas tú, no yo, el que dirija este tema, Señor, para que nuestras vidas sean enriquecidas y tu nombre sea glorificado. Bendice a todos y cada uno de los que están presentes. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Yo quisiera que nosotros, que viéramos primeramente de dónde surgió este tema. En realidad, esa reflexión sobre este tema surgió del curso de Camino de Maús, de este año, en donde estuvimos estudiando sobre todo Primera y Segunda de Corintios. La clase a mí me hizo reflexionar en muchas cosas y sobre todo por las experiencias que estaba viviendo. Y quisiera que una de las cosas que más me impresionó fue esto, cómo es que en el ocaso de nuestra vida, en realidad lo que tenemos es cada vez mayor debilidad. Nuestras fuerzas se van disminuyendo y lo único que nos queda, como decía la hermana Telma, antes de los 60 tienes achaques, pero después de los 60 y sobre todo a los 80, se te presenta realmente el deterioro del organismo. Y eso me hizo reflexionar porque yo ya tengo 85 años, yo ya rebasé mi fecha de caducidad y querías en todas mis enfermedades y debilidades cada vez se acentúan y sin embargo yo me siento cada vez con más entusiasmo, con más esperanza y con más vida, aún aún cuando yo estaba joven. Y como yo les decía a mis compañeros, yo siento que apenas empieza a poner bueno. Y por eso quería compartirles con ustedes este tema, porque me parece fascinante. Lo que hicieron los estudios de Camino de Maús, de Primera y Segunda de Corintios, en donde uno de los versículos básicos era que cuando yo soy débil, soy fuerte porque el poder de Dios se manifiesta. Es lo que me obligó a mí a explorar mi territorio interior, emprendiendo un viaje recordando mis experiencias del pasado, en donde en cada crisis que yo tenía, cómo el Señor me estuvo bendiciendo. ¿Y qué significa eso? Ahora en el ocaso de mi vida, toda esa experiencia. Porque sin lugar a dudas, nosotros no tomamos, muchas veces nos esforzamos y nos achacamos los créditos de que salimos adelante porque somos chascuereras o porque soy muy inteligente, porque tengo muchos títulos, porque mi experiencia es muy válida, pero la realidad
que me hizo descubrir, escudriñando mi interior, es que lo que pasaba es que en cada crisis de mi vida yo llegaba a mi nivel de incompetencia, en donde yo no tenía en realidad solución para ese problema. Y entonces, en vez de tener un diálogo interno buscando en mi pasado posibles soluciones, el Señor me enseñó que hablara con Él, porque Cristo habita en mi interior. Y yo le ponía delante de Él mis problemas y todos los retos a los que me enfrenté. Y fue muy interesante porque me hizo recordar que yo escribí el libro de La fe sí funciona. Y cuando yo estaba escribiendo ese libro y presentaba todos los obstáculos que había tenido para poder sacar mi maestría, mi especialidad y mi doctorado en un mundo de hombres, en un país del cual yo medio champurreaba el idioma que es el francés y, y siendo la única mujer, indudablemente una de las cosas que el Señor me dijo cuando yo me presenté allá es darme cuenta que era imposible que yo pudiera salir adelante. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no puedo. Y la única respuesta que yo obtenía de él, tú esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios. Entonces yo me decidí para enfrentarme a esos grandes retos, decirle, ok, Señor, yo me esfuerzo y soy valiente y de los resultados te encargas tú. Y entonces yo en ese libro de La fe sí funciona, que escribí hace algunos años, ya después de que obtuve mi doctorado y todo, y contaba todas las historias de todos los obstáculos y cómo los había superado. Una de las cosas que tenía yo que compartir allí era, sin lugar a dudas, qué es lo que pasaba. El tener todos sus recuerdos de todas esas agresiones, retos, obstáculos. Y nuestra mente lo que tiende a hacer es que te acelera. Entre más lo pensaba, más me irritaba porque volvía a vivir la angustia de todos esos obstáculos a los que me enfrenté. Y no podía escribir las conclusiones. Después de explicarles todo eso en mi libro, no podía sacar conclusiones. Y después de una semana estuve orando y dije, Señor, ¿qué puedo yo decir de esto? Y el Señor me reveló y me dijo, Susana, todo lo que te pasó es porque yo lo permití. Y lo que yo quiero que tú escribas es que aprendiste de todos los obstáculos que tuviste, ¿qué aprendiste? Y es allí donde me hizo recordar desde ese tiempo que tenemos que revisar qué es lo que hemos aprendido de las pruebas. Porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando yo terminé, sin lugar a dudas, de escribir todo lo que había aprendido, le di gracias a Dios por todo lo que Él me había enseñado. Y esa experiencia me hizo recordar también que ahora, en el ocaso de mi vida, en donde yo siempre fui una persona muy sana, nunca me enfermaba, pero desde que comenzó la pandemia, todo lo habido y por haber empezó a suceder. Y entonces fue cuando yo descubrí mi vulnerabilidad y me hizo recordar
la necesidad de ver dónde buscas tus recursos, cuando a quién acudes para poder tener soluciones. Ahora, cuando yo me enfermé y me tuvieron que poner un marcapasos el año pasado, en realidad fue muy interesante porque yo invité a mi hermana Eugenia que fuera conmigo. Le pedí al cardiólogo que yo quería que mi doctora estuviera allí en el quirófano. Y él aceptó y ella fue. Y una operación que debió haber durado una sola hora, en realidad duró 2 horas. Y yo soy muy sensible a la anestesia, entonces cuando me pusieron anestesia local, yo me quedé profundamente dormida y no supe nada, sino que después cuando la anestesióloga trató de despertarme y me dijo, Susana, ¿cómo se siente? Y yo lo único que hice fue abrir los ojos y decirle, yo me siento a todo mecate. Yo me sentía muy bien. Y ellos se quedaron asombrados porque después supe por Eugenia que la operación había durado 2 horas porque se me había parado el corazón 3 veces. Y ellos habían estado preocupados para volverme a hacer que mi corazón trabajara. Y eso para mí te enfrenta a la realidad de que prácticamente ya estás en tu fecha de caducidad, pero no te vas hasta que el Señor quiera. Y eso me hizo preguntarme, Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Qué quieres que haga? Y fue maravilloso, hermanos. Y además con los cursos de Camino de Maús sobre 1 Corintios, les quiero decir lo que yo descubrí en que sobre qué es lo que podemos hacer cuando somos como cuando somos débiles y que cada vez vamos a ser más débiles hasta que tengamos que enfrentarnos ante el Señor. Y quisiera comenzar mi conferencia ilustrándoselos con las curvas de sigmoid. Y nosotros sabemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura. ¿Por qué? Porque a causa del pecado original, el hombre que tenía su espíritu ligado a Dios y había sido creado a la imagen y semejanza de Dios para poder administrar la creación, él decidió de comer cuando decidió ser Dios. Lo que hizo fue desconectar su espíritu del espíritu de Dios y lo conectó a su alma, a su yo, en donde lo que cuenta es lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo siento. Pero desgraciadamente el hombre, en realidad, su alma está sujeta a su cuerpo. En otras palabras, el espíritu del hombre se ligó a su cuerpo y ahora lo que el cuerpo pida, y es el cuerpo el que esclaviza al hombre. Pero el Señor dijo, la paga del pecado es muerte. Y entonces, si la paga del pecado es muerte, sin lugar a dudas, el hombre estaba destinado a moverse con con un programa de sobrevivencia, porque siendo Dios tenía que luchar y competir con todo el resto de la humanidad que también se siente Dios. Entonces, nosotros vemos que para poder, en la curva de sigmoid, tú comienzas dependiendo, en la primera curva del hombre natural, tú comienzas dependiendo. En una dependencia, cuando tú naces, dependes de los demás para cambiarte, para bañarte, para alimentarte, para calentarte, etcétera.
Después en esa curva sigues ascendiendo y te enseña tu cultura, tu familia, tu religión, cómo sobrevivir. Y llegas a la adolescencia y tienes que dejar la dependencia de la niñez para asumir la independencia de la juventud. Y continúa la curva y te enseñan cómo sobrevivir y esforzarte para llegar a ser independiente. La curva continúa en ascendencia. Su meta es llegar a tu independencia económica e independencia psicológica, independencia total. Pero cuando tú llegas a los 35, 40 años, vuelves a tener otra crisis, porque tienes que dejar independencia de tu juventud para empezar a asumir la interdependencia de la vida adulta. Y cuando llegas a la cumbre, en donde prácticamente eres económicamente independiente y te sientes muy libre, crees que vas a permanecer ahí siempre, pero la verdad es que la curva te dice que tú vas cayendo nuevamente y tus fuerzas se van como lo que tú tenías como recurso, tu potencial estaba en tus fuerzas, estas van disminuyendo hasta que quedas completamente dependiente de los demás. Sin lugar a dudas, esta es una curva muy triste, porque la vivimos cuando nosotros vivimos con nuestras fuerzas naturales, llegando a la cumbre vienes en caída libre a depender de los demás. Pero, digamos, el Señor, la vida espiritual, es la que te permite superar todos esos obstáculos. Y cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, Él te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios more en ti. Y cuando el Espíritu de Dios mora en ti, entonces Él te empieza, tus pecados te son perdonados y Él te da un nuevo programa, porque Cristo dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces el Señor te empieza a capacitar para que puedas hacer uso de ese nuevo programa de vida. Porque una cosa es ser dueño, que otra cosa es ser poseedor. Como cristiano recién nacido, tú tienes, tú eres dueño de esa nueva vida, del Espíritu Santo que mora en ti, que te muestra cómo llegar a Cristo y conocer a Cristo para tener comunicación con Dios y volver a tu estado original, en donde fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, pero en esta curva, la capacitación es cómo depender de Dios. Y en esto, la condición es que sin, es la cumbre de esta curva es la dependencia, pero de Dios, no de los demás. Entonces el Señor te va probando tu fe para que tú puedas descubrir en Él cómo cada vez que tú te niegas a ti mismo, tomas tu cruz cada día y le sigues, tú eres probado en tu fe a través de pruebas que en realidad no son pruebas para ti, son pruebas para Dios, porque Él te va a probar que Él dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia.
Entonces, al negarte a ti mismo, dejas que Cristo vive en ti. Y eso, cuando sigue creciendo cada día, porque es un proceso para poseer realmente esa riqueza de la vida, tienes que negarte a ti mismo porque tu yo, que está en tu subconsciente, está programado con un programa de sobrevivencia que te fue impuesto por tu cultura, por tu familia, por todo, hasta los 7 años. Y entonces lo que tú estás consciente solamente es máximo un 5%. El 95% de tu manera de actuar está en tu subconsciente. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 12, el bien que quiero hacer no puedo y el mal que no quiero eso hago. Miserable hombre de mí. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, tu subconsciente de sobrevivencia es el que sale para darte respuestas a los retos. Pero sin lugar a dudas, no, ese programa no te permite eh, separarte de, de tu naturaleza pecaminosa y sigues en la carne, que es la que te da las limitaciones. Y eso por eso te tienes que negar a ti mismo para que vivas no tú, sino viva Cristo en ti. Y en la medida que te niegas a ti mismo, tú vas ascendiendo y cuando llegas casi en tu vida natural de tu cuerpo, porque sigues en el cuerpo, que es el que te hace pecar, porque está en tu genética, la tendencia al pecado. Y entonces la única manera es dejar que el Señor sustituya tu subconsciente con el programa de sobrevivencia, con un programa de vida. Y eso solamente se logra cuando tú te niegas a ti mismo. ¿Por qué? Porque no se puede llenar un vaso que ya está lleno y el que tiene que vaciar ese vaso de su programa eres tú. Y en la medida que tú te niegas a ti mismo, vas vaciando tu subconsciente de tu programa de sobrevivencia para dejar que el Señor te llene de su programa de vida. Y ya cuando vienes, porque sigues en la carne, pero cuando ya te jubilas, vienes en caída libre. Pero tú, como ya aprendiste a aprovechar la debilidad, cada prueba te debilitaba y es la que te hace acudir a Dios. Y esa experiencia que vas adquiriendo, ya cogiste vuelo para llegar a la cumbre de la segunda curva, que es tu dependencia absoluta de Dios, que es el ser espiritual. Entonces, nosotros en este momento podemos aprender, por eso dice, fructificarás en tu vejez. ¿Por qué? Porque es cuando tú caminaste con el Señor, cuando te dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los malos días, los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Entonces nosotros estamos viendo que cuando tú desde tu juventud aceptas el reto de dejar que el Señor te transforme tu debilidad en fortaleza, quitándote precisamente ese cuerpo de ese yo que quiere preservar el cuerpo, que es el que te hace pecar. Entonces, cada día tú vas creciendo en el espíritu hasta alcanzar tu dependencia de Dios. Ahora, a mí me hizo reflexionar, ¿por qué en la vejez es cuando se fructifica? La verdad es que para dar fruto lo que se necesita es agua. Es decir, muchas veces ahora que hemos tenido los problemas del cambio climático y que muchos lugares no tienen agua,
Dicen que ahí en Estados Unidos, en muchos lugares, hasta los cactus estaban muriendo por falta de agua, porque nosotros somos 80% agua y podemos vivir varios días sin comer, pero no podemos vivir mucho sin beber agua. ¿Por qué? Porque el 80% de nuestro cuerpo es agua. Pero el Señor te dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque el que cree en Él, ríos de agua viva fluirán de su interior. Y, y cuando Él le dijo a la mujer samaritana, cuando le dijo, dame de beber, y ella dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, samaritana, que te dé de beber? Y entonces el Señor le dijo, si tú supieras quién te pide agua, Él te daría agua viva. Y ella dijo, dime, ¿y si con qué lo vas a sacar? Ni siquiera tienes una cubeta. Y el Señor le enseñó a esta mujer que el agua viva que Él te iba a dar era Él mismo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él estaba aquí para darte vida y vida en abundancia. Y el Espíritu Santo está, después de que Él ascendió, le fue dado el ministerio de poder enseñar a cada uno de sus hijos, de sus discípulos, el camino para llegar a comunicarse nuevamente con Dios y recuperar tu posición original. Ahora bien, yo quisiera que viéramos que tú, cuando, es decir, la mujer samaritana le había dicho a Jesús que de dónde sacaba el agua, porque nosotros cuando estamos en crisis, por lo general tratamos de acudir a otras fuentes de agua, es decir, pedir consejos a los demás que también están sobreviviendo, en vez de acudir al Señor, que te da el agua que te da vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y lo que es interesante es que el ser humano dice, existe 4 niveles en el ser, que son la materia, las plantas, los animales, el hombre. Y es que cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo primero que hizo fue la materia. Y la materia es inerte. Después hizo las plantas o vegetales. Ellas tienen materia y tienen vida. Después hizo a los animales. Les hizo, les dio materia, les dio vida y les dio conciencia. Los animales están conscientes. Si tú coges un perro y le das un garrotazo, lo dejas inconsciente y se reduce a su estado vegetal. Es materia y vida nada más. Y después hizo al hombre. Lo hizo de materia, le dio vida y le dio autoconciencia. Está consciente de sí mismo y le dio un espíritu. El espíritu lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y entonces hizo al hombre a su imagen y semejanza para que él pudiera ser administrador de la creación. Y la manera como él se comunicaba con Dios era a través de su espíritu. Dios no tiene cuerpo, Él es espíritu y solamente se puede comunicar por medio del espíritu. Pero a causa del pecado original, cuando el hombre decide ser como Dios y come del árbol del bien y el mal, lo que hizo fue desconectarse del espíritu de Dios y su espíritu se conectó a su cuerpo. Y ahora lo que el cuerpo pida y lo que cuenta lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo siento y lo demás me vale. ¿Y qué fue lo que pasó?
en ese estado. Lo que sucedió es que el hombre decidió moverse en su nivel inferior, que es en la parte animal. Es decir, es en su parte animal. Por eso la ciencia dice que el hombre es un animal superior y por eso te estudian a través del comportamiento de los animales. Y por eso hay mucha gente en la actualidad que en vez de tener hijos lo que tienen son perros, porque se identifica mejor con los perros que con los seres humanos. Y entonces, siguiendo esta línea, es que cuando yo pensé, fructificarás en tu vejez para que tu obra continúa después de muerto, la verdad es que en la vejez tu fuerza natural se va deteriorando y cada día eres más débil, hasta que te reduces a vegetal. Entonces depende, como los vegetales, completamente dependiente de la mano que les cuida. Pero cuando en el cristiano, cuando llega a esa etapa, su debilidad se convierte en fortaleza, porque está conectado al manantial de vida que es Cristo. Por eso puede fructificar. Por eso dice en el Apocalipsis que en el reino de Dios hay un río y a sus lados crecen el árbol de la vida que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y es la promesa que nosotros tenemos cuando el Señor viene a tu vida. Cuando tú lo aceptas como tu Salvador personal, sin lugar a dudas, tu cuerpo es transitorio, pero al estar desarrollando tu vida espiritual, eso te da vida y esa es eterna. Porque el final del cuerpo es convertirte en materia. Por eso, cuando decían el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque cuando te mueres, en realidad tu cuerpo ya es pura materia. Pero tu espíritu, si tú desarrollaste tu vida espiritual, tú vas a vivir eternamente con el Señor. Y esa vida eterna la estás desarrollando aquí en la tierra. Y esto es maravilloso, hermanos. Y yo quisiera que, por eso les decía, que quería explicarles primero por qué introduje este tema para esta conferencia. Y ahora rápidamente yo quisiera que viéramos la parte bíblica de lo que les estoy comentando. En primer lugar, ¿cuál es el plan de salvación? El plan de salvación para que tú puedas transformar tu programa de sobrevivencia a un programa de vida. Tienes que tener el plan que el Señor tuvo para rescatarte. Y este está en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque solamente una respuesta tiene Dios para cada problema humano, su Hijo Cristo, en todo proceder con nosotros. Él obra desplazándonos a nosotros y colocando a Cristo en nuestro lugar. El Hijo de Dios murió por nosotros para nuestro perdón. Él vive por nosotros para nuestra liberación. Así que tenemos dos sustituciones. Una sustitución en la cruz que asegura nuestro perdón y un sustituto en nosotros que asegura nuestra victoria. Ahora, existen dos aspectos de la salvación que deben de manifestarse en la vida del cristiano. La primera es el perdón de pecado y la segunda
es su liberación para dejar de pecar. Ahora, ¿cómo vemos cuál es el poder de Jesús para hacer esto? Dice, Dios delegó el poder a su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo dotó a los creyentes después con poder delegado por el Hijo. Todo en la vida de Jesucristo se manifestó en el poder del Espíritu Santo. La encarnación, el bautismo, la tentación, el ministerio, muerte vicaria, su resurrección y exaltación. Cristo recibió todo el poder sobre el universo, por ello es la cabeza de todo poder. En el presente Jesús continúa ministrando a través del poder delegado a los creyentes. En el futuro, en la parucía, todo el universo reconocerá el poder de Dios, el Padre manifestado en Jesucristo, el Señor de señores. Ahora, ¿cuál es la obra de Jesucristo en nuestra era? Jesucristo continúa su obra por medio de todos aquellos redimidos que se niegan a sí mismo, pues es Él mismo el que realiza la voluntad del Padre. Los redimidos son portadores del Hijo de Dios, es la madre. Por eso cuando el Señor dijo, cuando le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan, dijo, ¿y quién es mi madre? Todo aquel que hace la voluntad del Padre, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cada día que se niegan van adquiriendo la mente de Cristo para hacer la voluntad del Padre Celestial en sus vidas. Ahora, la cruz de Cristo en nuestras vidas nos da acceso al poder para ser más que vencedores por medio del Señor que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, ¿cómo cumplimos su voluntad para nuestra vida? La vida victoriosa no es solo por no pecar, sino que también nos capacita para tener comunión con Dios y que lo disfrutemos a medida que obedecemos su voluntad para nuestra vida. Dios nos da esta vida no para lograr nuestro propósito, sino para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Ahora dice, el que quiera seguir en mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora, ¿qué significa Gálatas 2:20? Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Pablo no dijo, he decidido imitar a Cristo o haré lo mejor que pueda para seguirle, sino dijo, me he identificado con él en su muerte. Segundo, una vez llego a esta decisión moral y actúo en base a la misma, todo lo que Cristo cumplió por mí en la cruz queda cumplido en mí. Mi entrega incondicional a Dios da al Espíritu Santo la oportunidad de concederme la santidad de Jesucristo. Y tercero, y ya no vivo yo. Mi individualidad permanece, pero mi motivación primaria para vivir y la naturaleza que me gobierna cambia radicalmente. Tengo el mismo cuerpo humano, pero el viejo derecho satánico respecto a mí ha sido destruido. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa no era la propia fe de Pablo en Jesucristo, sino la fe que el Hijo de Dios le había dado. Efesios 2:8, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ya no es fe en la fe, sino una fe que trasciende todos los límites imaginables, una fe que proviene únicamente del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa? ¿Cuál es la definición de un cristiano convertido? El verdadero cristiano es aquel que sabe que el poder de Dios está obrando en él y encuentra que su verdadero gozo es que la propia vida de Dios entre en él, fluya a través de él y salga de él hacia todos los que están a su alrededor. Ahora, ¿estás viviendo en la carne o en el espíritu?
Cuando vivimos en la carne, todo lo que heredamos de Adán está presente. Cuando vivimos en el Espíritu, todo lo que está en Cristo se vuelve nuestro. El Padre tenía dos hijos, Jesús y Adán. Este último se apartó de Dios y de allí tenemos la historia de toda la raza humana. Nuestra naturaleza está en enemistad con Dios. La naturaleza con que nacemos y la mente carnal que resulta de vivir en el mundo no quieren a Dios. Entonces dice, la iglesia de Dios está formada del cuerpo de Cristo. Los dos principios básicos de la iglesia de Cristo son, si no surge de Cristo, no es el cuerpo de Cristo. Si la obra no es guiada por el Espíritu Santo, no es del cuerpo. La iglesia existe para el propósito de someternos a la obediencia a la voluntad de Dios, porque la obediencia trae vida. Ahora nos debemos de preguntar, ¿eres del espíritu o de la carne? Porque son los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cómo podemos cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida? La vida victoriosa no es solo por no pecar, sino que también nos capacita para tener comunión con Dios y que lo disfrutemos a medida que obedecemos su voluntad para nuestra vida. Dios nos da esta vida no para lograr nuestro propósito, sino para cumplir su propósito. ¿Cuáles son los principios de la cruz? La cruz es un principio. Este principio es negarse a sí mismo y depender de Dios. Romanos 6 habla de nuestra comuerte con Cristo. Romanos 7 habla de la lucha entre la vieja y la nueva naturaleza. Romanos 8 habla de la victoria que ya es nuestra por medio del Espíritu Santo. Donde quiera que hay pecado, hay la actividad del yo y habrá más pecado delante de Dios. Estar libre del yo es la fuente de toda virtud en el hombre. De la misma manera, el egoísmo del yo es la fuente de todo pecado del hombre. Todo lo que surja del yo mismo será quemado en el día de cuando Cristo venga, y todo lo que surja de Dios permanecerá, como dice Primera de Corintios 3, 12 al 15. Así como nuestra carne no puede vivir si se separa de su vida creada, así nuestra vida espiritual no se puede apartar de la vida de su creador. El Señor no dirá sobre qué tan buena es tu obra. Él solo preguntará, ¿quién hizo la obra? ¿Tu espíritu o tu carne? La palabra de Dios y la victoria. La Biblia nos muestra que la victoria se obtiene creyendo en la palabra de Dios. Dios nos dice que su Hijo es nuestra vida, nuestra cabeza, nuestra santificación y poder. Aquellos que lo han experimentado en estas formas saben que Él lleva todas nuestras cargas, toma todas nuestras responsabilidades y nos provee de paciencia, gentileza y nos sostiene desde nuestro interior. ¿Qué es el punto 3? ¿Cómo Dios prueba nuestra fe por medio de las circunstancias difíciles en la vida? Para hacernos conscientes de nuestras debilidades y le demos la oportunidad de mostrar su poder para hacernos más que vencedores. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice 2 Corintios 12, 9 y 10. Por eso la que sigue dice en 2 Corintios 12, 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿quién es probado en tus pruebas de fe? Cada vez que tenemos una prueba de fe, debemos entender que no somos nosotros los que somos probados, sino el Señor. Cuando nuestra fe es probada, es en realidad el Hijo de Dios que está siendo probado, es la fidelidad de Dios la que es probada.
Cualquier prueba que tengas es para probar lo que Cristo puede hacer por ti si lo dejas. La que sigue dice, Dios, eres transformado a su semejanza. Dios corta nuestra vieja naturaleza voluntariosa para dar lugar a una nueva naturaleza en Cristo, que obra así voluntariamente, cooperamos con Él. El espíritu se mueve para alcanzar las metas de Dios bajo sus propias condiciones. Esa es la meta de todos los tratos de Dios con los que son de Él. Ahora, el Espíritu Santo, la que sigue, cumpliendo en el creyente todo lo que permanece para siempre de las palabras de Cristo. El Dios trino en el creyente. La función del Espíritu Santo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, dijo Jesucristo en Juan 14:26. Ahora, el Cristo que mora en ti, creciendo espiritualmente para hacer la voluntad del Padre. Dice, el Espíritu Santo es enviado a los creyentes para darles poder, luego revelarles la verdad sobre Jesús, su naturaleza, su misión sobre la tierra. Además, el Espíritu Santo nos revelará la naturaleza del Padre y su voluntad sobre la tierra. Vamos a ver el cuarto punto, cómo tu madurez espiritual te permite fructificar en tu vejez para que tus obras continúen aún después de tu muerte. Mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre, no tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que en la medida que dejamos que viva no yo, sino viva Cristo en mí, tendremos mucho más agua que fluya con más fuerte, que te permita fructificar en la vejez y obtener el fruto del Espíritu. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, porque nosotros vemos que los frutos del Espíritu, amor, alegría y paz, es fruto para ti. La paciencia, amabilidad, bondad es fruto para tu prójimo. Y la fidelidad, humildad, no. La primera, amor, alegría, humildad, la bondad, fidelidad, humildad y dominio propio son los frutos para Dios. Los frutos que el Señor nos da en nuestra vejez. Y con eso trasciendes. Porque Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sacia tu sed, porque Él es agua viva, Jesús. Ahora, el plan de Dios y los vencedores te da revelación, es lo que Dios nos da. Es decir, te da un objetivo. La luz de Dios es lo que Dios nos hace ver por medio de la revelación, un ver subjetivo. Ahora, una visión espiritual incluye luz y revelación. Ahora, para tener poder, uno tiene que dejar que Cristo se siente en el trono de mi vida. Y cuando Cristo vive más en la persona, Él tendrá poder, porque Cristo es el centro del plan y propósito de Dios. Los tres puntos centrales contenidos en el Nuevo Testamento son la cruz, la iglesia y el reino de Dios. La cruz de Cristo logró la redención y ganó la victoria. La iglesia es responsable de mantener y expresar la victoria lograda en la cruz. Y el reino revela la autoridad y poder de Dios. Ahora, nosotros vemos cuál es la herencia adánica y la de Cristo. A través de nuestra vieja naturaleza somos una extensión de Adán. En nuestra nueva naturaleza somos una extensión de Jesucristo. En el Nuevo Testamento vemos que la carne es obligada para andar en el Espíritu.
Gálatas 5, 17 al 18. Y el mundo es vencido por medio del amor al Padre. 1 Juan 2, 15. Satanás es vencido creyendo en Cristo. Dice, el principio de vida del discípulo es, primero, a medida que la muerte actúa en mí, la vida es dirigida hacia los demás. Segunda de Corintios 4:12. Porque el Señor te dijo, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice, y también te dice que nos debemos de amar unos a otros como Él nos ha amado. Y es decir, a medida que descubres el amor de Dios hacia ti, entonces tú puedes amar a los demás y dejan de ser competidores. Los vencedores de Dios deben, por un lado, ser fieles en negarse a sí mismos, al mundo y Satanás, y por otro lado, deben saber cómo ejercitar la autoridad de Cristo. Ahora, las oraciones de petición es orar de la tierra al cielo. En cambio, las oraciones con autoridad son del cielo a la tierra. Y por último, Satanás desea hacernos creer que somos débiles. Debemos de confirmar esto y regocijarnos, porque cuando somos débiles, Cristo es fuerte por medio de nosotros. Su poder se perfecciona por medio de nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12, 9. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Cada mañana llena tu mente de Dios. Entonces no quedará lugar para las preocupaciones. Porque la actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestras vidas. Y somos nosotros quienes elegimos los colores. Dice, ¿cuál es el mecanismo de cómo nuestra mente crea nuestro concepto de la realidad afectando nuestra actitud ante la vida? Eso lo descubrí porque es muy interesante. Es que la ciencia está descubriendo que el cerebro no hace diferencia entre lo que ve y lo que imagina, porque las mismas redes neuronales están implicadas para el cerebro, es tan real lo que ve como con lo que siente. Ahora, nuestro cerebro crea estos neuropéptidos y nuestras células son las que se acostumbran a recibir cada una de las emociones. Ira, angustia, alegría, envidia, generosidad, pesimismo, optimismo. Al acostumbrarse a ellas, se crean hábitos de pensamiento a través de los millones de terminaciones sinápticas. Nuestro cerebro está continuamente recreándose. Un pensamiento o emoción crea una nueva conexión que se refuerza cuando pensamos o sentimos algo en repetidas ocasiones. Todos los hábitos y adicciones operan con la misma mecánica. Un miedo a no dormir, a hablar en público, enamorarse, etcétera, puede hacer que recurramos a una pastilla, una droga o un tipo de pensamiento nocivo. Ahora, el objetivo inconsciente es engañar a nuestras células con otra emoción diferente, generalmente algo que nos excite, distrayéndonos del miedo. De esta manera, cada vez que volvamos a esa situación, el miedo nos conectará inevitablemente con la solución, es decir, con la adicción. Detrás de cada adicción, drogas, personas, bebidas, juegos, sexo, televisión, etcétera, hay pues un miedo insertado en la memoria celular. La buena noticia es que cuando rompemos ese círculo vicioso, en cuanto quebramos esa conexión, el cerebro crea otro puente entre las neuronas, que es el pasaje a la liberación. Nuestro cerebro está permanentemente rehaciéndose, incluso en la ancianidad, cuando ya estás viejo, por ello se pueden desaprender y reaprender nuevas formas de vivir las emociones. Y nosotros vemos, dice, por eso es necesario que el Señor te dije, no te conformes ese siglo, transfórmate con la renovación de tu entendimiento para que experimentes
la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso el Señor te dice, todo lo bueno, todo lo digno, todo lo de buen hombre, en esto pensad. Y nosotros vemos que ya no sufrirán, en Apocalipsis 7, 16 al 17 dice, ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Y entonces dice Proverbios 6, del 6 al 8, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, lo cual, no teniendo capitán, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, porque los pensamientos se convierten en cosa. Escoge los buenos. Ahora, ya les expliqué qué significa para los hijos de Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pues es que cuando tu espíritu está dirigiéndose a la dependencia absoluta de Dios, ese es el que permanece eternamente y vives y obtienes nuevamente la propiedad de ser hijo de Dios, puesto que Él dijo que en realidad Dios es espíritu. Y para los hijos de Dios, el morir es ganancia porque el cuerpo es el que te está haciendo pecar. Y el cuerpo, al debilitarse cada día más, que es temporal, pasa de su nivel de animal al nivel vegetal y acaba en cenizas, que es lo que te entregan, es tu urna. Al final de eso quedó de tu cuerpo. Pero si estás en Cristo, vivirás eternamente con el Señor, porque aquí lo ves como a través de un espejo, pero allá lo veremos cara a cara. Que el Señor los bendiga, hermanos, y espero que esta conferencia haya sido de bendición. Oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad de compartir con mis hermanos la riqueza, Señor, que tenemos, el tesoro en este vaso de barro que es nuestro cuerpo, ese tesoro de vida eterna y de Dios mismo habitando por la fe en nuestros corazones. Permítenos, Padre, que cada uno de nosotros dejemos de tener en poco una salvación tan grande y escudriñemos tu palabra para dejar que tu Espíritu, Señor, nos unja y nos indique el camino para ser más semejante a Cristo cada día, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, como decía Pablo. Te pido, Padre, que continúes con nosotros y nos dé de tu presencia. Amén. En Oreb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, ya sea de manera presencial o a distancia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos ha permitido seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hola, te informamos de las actividades que tendremos próximamente. El martes a las 9:30 las mujeres Oreb continúan con el nuevo diplomado en las instalaciones base con la pastora Yani. El miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración y al terminar el culto tenemos oración por los matrimonios vía Zoom. Los jueves por la tarde tenemos las practienseñanzas Somos Todos y por la noche tenemos el programa Sin Cubrebocas. Un devocional con la Magna de Unión de Jóvenes, otro devocional con los matrimonios. El viernes tenemos la salsita para niños vía Zoom a las 6 p.m. El sábado a las 12 del día tenemos nuestro culto de adoración. El Instituto Bíblico hoy cierra sus inscripciones de membresía Venid y Ved en todos los niveles. Te invitamos a inscribirte o reincorporarte.
Si cantas o tocas algún instrumento, tienes más de 15 años, eres un discípulo activo en nuestra iglesia, te invitamos a formar parte de la alabanza infantil. Esta es una oportunidad para servir. Comunícate con la hermana Mariam Cruz para más informes. Hola. Los días 9, 10 y 11 de noviembre tendremos nuestro Congreso Pastoral Crece 2023. Además, ahora será de manera presencial. También tendremos la oportunidad de hospedar a los pastores que nos acompañan de diferentes ciudades. Mayores informes a la salida de los cultos. Congreso Crece 2023, preparados para presentar defensa. ¡Participa! Te invitamos al Congreso Más 30, los días 6, 7 y 8 de octubre. En Tlayacapan, Morelos. ¡Inscríbete! ¡Te esperamos! Recuerda que nuestros cultos de domingo son a las 8 en las instalaciones base 10 y 12 del día en el auditorio del Colegio Anglo de Coyoacán. La Iglesia Infantil publica su clase los domingos a las 8 a.m. por las plataformas digitales de la iglesia. La Magna Unión de Jóvenes se reúne a las 5:30 p.m. en las instalaciones de Plutarco. Si no puedes asistir presencialmente, mantente conectado y síguenos en nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram, X y TikTok. Sigamos unidos como iglesia, démosle me gusta y compartamos. Porque sé que